Buenos días. ¿Se pueden saludar virtualmente? Damos gracias al Señor porque nos podemos reunir de esta forma este domingo. Atentos ahí porque el próximo domingo vamos a estar conectados otra vez, pero en vivo y en directo, así que ahí vamos a pasar la información para que no cambie de canal. Ya por si ve, seguro no cambie de canal, quédese ahí para recibir la información. Vamos a seguir con el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Versículo 12. ¿Quién es Jesucristo hoy? La pregunta. Y aquí comenzamos con esta primera visión de Juan. Y una de las cosas que es interesante al mirar aquí todo esto sobre el libro de Apocalipsis y Juan escribiendo, es que este era un hombre que estaba saturado, lleno de la escritura. Y mucho de lo que vamos a mirar está ahí en los escritos del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que Juan va a describir y el que conoce el Antiguo Testamento no va a entrar en confusión. Y es por eso importante estudiar todo el consejo de Dios. A veces la gente quiere una nueva revelación, pero no quiere estudiar la revelación que ya ha sido dada por Dios. Y es la que tenemos aquí. ¿Quieres una nueva revelación? Bueno, estudia primero la revelación que Dios ha dado ya en el pasado y que Él mismo nos ha dejado para que usted y yo podamos estudiar. Hoy día, una de las cosas que se puede mirar y cada cierto tiempo estos canales de National Geographic o otro tipo sacan sus reportajes acerca de Jesús y cómo era Jesús y quién era Jesús y dan muchas ideas o tratan de poder mostrar a Jesús en algún tipo de apariencia, ¿verdad? Y de acuerdo a los artistas, de acuerdo a lo que se dibujó, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos han visto y ya hemos visto el reflejo a veces en películas o en arte acerca de que Jesús probablemente era un estilo anglosajón, rubio, alto, de ojos azules y peinado al medio, ¿verdad? Hay otros que tienen un aspecto más realista, un aspecto más judío, un cabello más oscuro, una piel más oscura, unos ojos no tan intensos en color, pero ¿qué es lo interesante de esto? Porque a veces la gente trata temas y una de las cosas que uno tiene que mirar, bueno, ¿qué nos enseña la Escritura? Tenemos los relatos de la vida de Jesús. Y en los relatos de la vida de Jesús es interesante que ninguno de los evangelios nos da una descripción de cómo era Jesús mientras estaba aquí en la tierra. No nos dice Jesús era alto, Jesús era bajo, Jesús era aquí, no. Isaías nos da a veces un indicio para tener más o menos una idea del aspecto que Jesús tenía y que era un aspecto muy normal, que era algo que podía pasar como cualquier otra persona aquí, en Isaías 53. Entonces, aquí Juan va a recibir, fíjense, una revelación, va a recibir una visión que nos va a mostrar un poco acerca de Jesús y de una manera que él nunca lo había visto antes. Probablemente el destello que Juan tuvo de Jesús transformado y glorificado es en el capítulo 17 de Mateo, en el monte de la transfiguración.
Y aquí está Jesús mostrándose a Juan. Acuérdense, dejamos a Juan en la semana pasada, ahí Juan dice en los versículos 10 y 11 que él estaba en el Espíritu. Siempre es un buen lugar para estar en el Espíritu. Y Juan va a tener este encuentro. Mira, la gente, los cristianos a veces quieren tener revelaciones y quieren ver el futuro, pero la revelación más importante es la revelación de Jesús en la vida de la gente. Y fíjense, Apocalipsis comienza con eso. Inmediatamente dándonos a nosotros qué es y cuál debe ser el enfoque en la vida de nosotros. Y aquí Juan estaba en el día del Señor, mientras Juan va a ser transportado, vimos eso la semana pasada, hacia el futuro. Y mientras ocurría eso, dice que él escuchó una voz. Y ya no una voz de este humilde Galileo que predicaba, sino del Hijo de Dios, en poder, en gloria, y adorado por encima de todos. Este es el que se le va a aparecer, este es el que va a mirar aquí Juan. Esta visión comienza y va a correr por todo el capítulo 2 y el capítulo 3, hablando el Señor a las iglesias. Pero primero comienza mostrándose quién es Él. Y vamos a ver que cada una de estas características que vamos a mirar de Jesús van a estar insertas en las cartas que el Señor escribe a las iglesias. Entonces aquí Juan comienza este primer viaje, por llamarlo, en el Espíritu. Vemos que hay 4 de los que Juan va a hacer. Luego en el capítulo 4, versículo 2, luego en el capítulo 17, versículo 3, luego en el capítulo 21, versículo 10. Entonces fue llevado en este punto espiritual y fue llevado para ver las visiones de Dios, trasladado a este reino espiritual, sacado del tiempo y llevado para que él pueda ver todo lo que el Señor quería mostrarle. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave para nosotros siempre es captar la mejor forma o de mejor manera y lo más profundo posible la comprensión de quién es Jesús. Porque cuando Jesús está captado en su vida y usted lo tiene en su vida, tiene reinando en su vida, entronizado en su vida, entonces usted nunca va a volver a ser la misma persona. Nunca más. El libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 6, dice, de la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero eso va a ocurrir en la medida en que yo pueda comprender, pueda tomar, pueda captar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Fíjate, Juan ha estado aquí en esta isla de Patmos y Dios se reveló a él, la revelación de Jesucristo. Los evangelios nos muestran a un Jesús que vino a ser el Salvador del mundo. Esa es la revelación que usted ve y ese es el propósito de los evangelios. Jesús que vino a sufrir por los pecados del mundo, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Pero aquí el libro de Apocalipsis tiene un propósito diferente. Y el propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos a Jesús en su gloria, en su poder. Ese es el Jesús que tenemos que también captar y tener en cuenta y creer que Él es suficiente para darnos todo lo que nosotros necesitamos, como sacerdote, como rey, y enseñarnos todo lo que necesitamos como profeta. Él lo puede hacer. Dice que él estaba en el versículo 10 en el Espíritu, en el día del Señor, cuando oyó una gran voz como de trompeta, el shofar, probablemente, para convocar al pueblo de Dios, ya sea para la guerra, para celebrar o para adorar. Qué interesante es que el Señor nos dice en Tesalonicenses que cuando reúna su iglesia y llame a su iglesia para sacarla de esta tierra, va a hacer sonar la trompeta para reunirnos aquí. Entonces, en lugar aquí primero de identificar a la persona, comienza a describir el entorno y luego va a pasar a la persona. ¿Y cuál es el entorno? Fíjense el versículo 12.
Y este es Jesús. Dice yo, y dice, y me volví para ver la voz. Y la idea aquí es, esta persona a la que Juan va a ver está representada por lo que él hace, por su acción. ¿Cuál fue la acción? Hablar. Dice, yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces, aquí Juan se vuelve a mirar. Juan comienza a darse cuenta de que hay algo aquí. Lo primero que él ve, hay estos candeleros de oro que están ahí iluminando donde hay luz. Y una de las cosas que primero podemos mirar aquí es que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, habita en la luz. Y es ahí donde debemos caminar siempre. Porque, ¿dónde usted tropieza? En la oscuridad. ¿Dónde usted pregunta quién está ahí? En la oscuridad. ¿Dónde usted no ve? En la oscuridad. No podemos ver. Pero cuando estamos en luz podemos ver. En primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, Juan nos enseñó ahí de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan, Juan hablando ahí acerca de Jesús o relatando lo que Jesús estaba enseñando, dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estos candeleros que están aquí, estos 7 que se mencionan en este versículo, son las iglesias que están en Asia. Versículo 20 nos da la interpretación. Y fíjense, cuando no hay un referente en el cual uno pueda ir y buscar en el Antiguo Testamento, Dios se encarga de, a través de Juan, darnos la interpretación. Y esto es lo que Jesús le enseña a Juan. Representan estas 7 iglesias, estos candeleros que tú has visto. Y la idea es que el candelero es la iglesia, entonces la idea es que la iglesia debe reflejar la luz de Cristo. Porque el candelero sencillamente es eso, es un contenedor, es algo en donde usted pone, donde enciende la luz, donde ponía el aceite y encendía eso para que pudiera dar luz. Pero la luz venía de alguien más y la luz en este caso viene de Cristo Jesús. En Mateo, en capítulo 5, versículo 14 al 16, Jesús le dice a sus discípulos, y si usted es su discípulo y yo soy su discípulo, debo escuchar lo que Jesús nos dijo. Ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros reflejamos, somos ese portalámpara. Porque Juan 8:12 nos dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Bueno, si usted está en Cristo Jesús, usted va a reflejar esa luz. Entonces el Padre es glorificado por su Hijo. Cuando su Hijo resplandece en su iglesia, a través de miembros individuales del cuerpo de Cristo o a través de la iglesia colectiva, a través del grupo aquí. Fíjate, dice aquí en este versículo 13 que sigue, dice que Él está en medio de los candeleros. Ese es el lugar del Señor, estas 7 iglesias. Esta es una descripción muy apropiada para la iglesia. La iglesia debe estar emitiendo luz, reflejando luz, siendo luz. Ese es el papel de la iglesia en este mundo. Ser la luz para un mundo oscuro. Entonces, cuando nosotros pensamos que este mundo está iluminado, que este mundo está bien, este mundo está caminando bien, es porque realmente no estamos entendiendo que estamos viviendo en un mundo que está bajo el control del maligno, en oscuridad. Y la iglesia no es una estructura, la iglesia no es un edificio, la iglesia son los creyentes. Y cada creyente debe reflejar esa luz, y cada creyente debe reconocer con la luz que Dios nos ha dado de que estamos en un mundo de tiniebla. Entonces la pregunta es que yo no quiero ser luz. Bueno, te guste o no, eres luz. El asunto aquí es qué tipo de luz estás dando. ¿Qué tipo de reflejo estás dando aquí? Un día el Señor Jesús regresará y va a traer esa luz
esa estrella resplandeciente de la mañana, nos dice aquí mismo en Apocalipsis 22:16, cuando Él regrese. Él va a traer esa luz. Justo el amanecer, dice la estrella resplandeciente de la mañana, o sea, la hora más oscura. Y Juan nos va a hablar de la hora más oscura que viene sobre este mundo. Ya estamos viviendo, pero va a llegar un tiempo en donde esa hora oscura se va a hacer más impenetrable, más oscura, más y más, hasta que aparezca Cristo Jesús. Y esto es lo que la iglesia debe reflejar. Él es el Jesús que está con nosotros. Y fíjate, dice el versículo 13, dice, y en medio de. Y la idea aquí tiene que ver con que es preeminencia, es posición central. Está en medio de los 7 candeleros. Este es el lugar que debe ocupar Cristo en la iglesia, no otro. Y a veces nosotros tenemos una idea equivocada, los pastores. Pensamos que nosotros somos el centro, la preeminencia de la iglesia. Pero Juan lo tiene muy claro y nosotros como pastores y líderes debemos entender que Él es el que está en medio. O sea, Él es el único que aparece ahí. Fíjate, no aparece otro. No aparecen los apóstoles, no aparecen los profetas, no, es solo Él. Y la idea aquí es que la iglesia no necesita otro intermediario. No necesita otro mediador, porque el único mediador y el único preeminente es Cristo Jesús. Entonces, no trate de ser usted el intermediario. Sencillamente, como hombre de Dios, usted debe ser ministro y siervo de Dios y de su gente. Porque Él es lo principal. Y Jesús está en ese lugar, ahí donde están las personas que Él ama. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos. Amar la iglesia, amar el cuerpo. Cuando alguien no ama, dice a su novia, entonces lo que está diciendo entonces es que no amas a Jesús. No puedes amar a Jesús y decir la iglesia no me interesa. Entonces la gente dice, no, pero es que, no, ahí está, Jesús es el centro. Si tú no amas lo que Jesús ama, entonces estás en problema. Y una de las cosas que uno debe tener en cuenta en este tiempo es que el enemigo quiere quitarnos de esa comunión donde hay 2, donde hay 3, donde hay 100, donde hay 200. Él está en medio. Jesús está aquí. Ahora aquí que vemos 5 y en sus casas los que estén, ahí Él está. Entonces la gente dice, bueno, aquí es la iglesia, sí. Pero también está el grupo, la iglesia, donde se congregan los hermanos, donde Él es preeminente, donde Él es exaltado, donde Él es alabado, donde Jesús está. Ahí es donde debe estar su iglesia. Él está en medio, donde usted está ahorita, escuchando todo lo que usted dice, lo bueno o lo malo. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. Cuando entendemos que Jesús está en medio de la iglesia, estamos reconociendo su lugar central. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la autoridad y que es soberano. Es su iglesia. Él desea siempre estar en el centro de su iglesia, en el centro de la vida de la iglesia, pero también en el centro de su vida. Él debe ser y Él quiere ser lo más importante. Entonces dice, y en medio de los 7 candeleros a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. La referencia aquí a Hijo de Hombre es una referencia que está desde el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel, en capítulo 7, versículo 13. Aparece más de 70 veces para describir a Jesucristo del Antiguo al Nuevo Testamento. Y en Daniel nos dice que estaba este anciano de días y como dice, y vino uno como un hijo de hombre. Y la referencia ahí es al Mesías. Mateo, cuando usted estudia el Evangelio de Mateo, Jesús es revelado ahí como el Rey.
simbolizado como un león, un animal de nobleza. En el libro de Marcos es revelado como el siervo, como simbolizado por este animal de trabajo, el buey, ¿ya? De carga, de servicio. El Evangelio de Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios, simbolizado como el águila, como este animal de gloria y de esplendor. Pero Lucas, que nosotros estudiamos, si no lo estudiaste, ahí está en el web, puedes estudiarlo, nos enseña que Jesús es el Hijo del Hombre y lo simboliza con un rostro de hombre. Cristo haciéndose hombre. Pero no solamente habla de su humanidad, sino que también habla de quién es Él. No solamente se encarnó, sino que también era Dios, porque Hijo de Hombre era un título que se daba a el Mesías, al Mesías. Entonces, aquí nos dice que este es el Hijo del Hombre. Juan comienza a describir ahora lo que él vio. Y cuando uno comienza a ver lo que Jesús es, entonces debe haber asombro, debe haber reverencia. Queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a ver a Jesús. Queremos servir como Jesús, tenemos que aprender a ver cómo Jesús servía. Esa es la esencia del cristianismo. La esencia tiene que ver con imitarlo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Aprender y que eso se encarne en nosotros y que sea carne en nosotros. Entonces, dice que el Señor, este Hijo del Hombre, está vestido y comienza a dar características aquí de cómo está vestido. Dice, vestido de una ropa que llega hasta los pies, hablando de un manto. La referencia aquí a este manto es a una vestimenta sacerdotal. En Éxodo capítulo 28, versículo 4, versículo 8, hablan acerca de esto. Es Jesús, el Cristo. A este Jesús es el que está aquí intentando describir y es increíble. Y lo primero que dice aquí es que tiene esta túnica que va hasta los pies. Habla de majestad, habla de grandeza. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, cuando Isaías ve la visión del Señor, dice que estaba sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas, dice, o sea, sus túnicas llenaban todo el templo. Todo el templo. O sea, donde fuera, donde él iba, todo era lleno por él. Eso reflejaba su gloria, eso reflejaba su majestad. Este es el sumo sacerdote que se puede compadecer de usted y de mí, dice el apóstol en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Este es el mediador. Teniendo este gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice Hebreos 10, 21. Entonces el primero que se está representando ahí dice que es este Hijo de Hombre con esta túnica que va hasta los pies, hablando de su grandeza, hablando de su majestad, pero también nos dice que Él está ceñido, o sea, por el centro lleva, dice, con un cinto de oro. Dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. La idea aquí es un símbolo de justicia. El oro siempre es una representación de realeza. Era lo que más usaban y lo que más se apreciaba en esos tiempos. Y fíjate, aquí habla de lo grande que es. Porque un siervo, ¿verdad? No se iba a ceñir por el pecho. El siervo estaba para servir. Un juez o un rey en batalla, sí. Entonces, aquí está Jesús presentándose como este rey, como juez. Esto es lo que Juan está viendo aquí, lo que está tratando de mostrarnos de lo que él está viendo. En Isaías 11:15 dice, y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido por su cintura. Y esto es lo que hacía el sumo sacerdote.
Entonces Dios se hizo hombre, se hizo sacerdote para siempre. Y fíjate, la realeza, las joyas de la corona en Inglaterra, allá en algún lugar, y habla de realeza, pero imagínate aquí, que son poderes del mundo, pero aquí es Cristo mismo mostrando su realeza, como rey, como juez. Este es el Cristo, Jesús. También nos dice aquí en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Y la idea aquí es conectado con sabiduría, conectado con lo eterno. ¿Ya? Es como en Daniel, el anciano de días. Lo blanco también habla de pureza. Entonces estamos hablando de pureza, santidad, sabiduría. En Isaías, el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Nadie puede convertir tus pecados en blanco como la lana o como la nieve, si Él no es blanco como la lana y como la nieve. Y este es solo Cristo Jesús. Este es Cristo Jesús aquí. Esta es la referencia también en Daniel 7:9 a este anciano de días. Y este anciano de días no solamente es una referencia aplicable solo al Padre, sino también a su Hijo, Jesucristo. Y lo que está diciendo Juan aquí, y lo que Juan nos está mostrando, y lo que el Dios le está revelando a Juan para nosotros, es que Jesús también en su naturaleza es divino. O sea, Él es Dios. Él es Dios en pureza, pero también en sabiduría. En Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos están escondidos ahí. Entonces, como blanca lana, como nieve. Y vea lo que dice aquí. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Y la idea aquí es juicio. Claro, Él es rey, puede juzgar. Él lo puede hacer. Sus ojos pueden ver todo. Y cuando digo todo, me refiero no a lo que tú haces solamente, sino lo que tú piensas, lo que tú sueñas, lo que tú te imaginas, tus motivos. Él puede verlo todo. Nada está oculto a Él. Entonces, Él sabe lo que decimos y hacemos, pero no solo eso, sino que Él sabe por qué lo hacemos y por qué lo decimos. Él conoce los motivos de nuestras intenciones. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué vas allá? ¿Por qué miras allá? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué das esto? Etcétera. Él lo sabe. En Salmo 44, versículo 21, dice, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce, fíjate, los secretos del corazón. Estamos expuestos ante Dios. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Que Dios conoce todo? En 2 Corintios el apóstol Pablo dice en capítulo 5, versículos 10 y 11 que un día usted y yo vamos a estar frente a Él. Vamos a pasar por ese tribunal en donde todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo, será juzgado. Será pasado por fuego. Por eso dice ahí que nosotros debemos serle agradable a Él. Agradable a Él. Él tiene todo el poder, posee toda la autoridad. Solo Él tiene el poder para ejercer la justicia perfecta. Cuando hablan de justicia y justicia, el hombre no va a poder nunca dar esa justicia perfecta. Porque el hombre no conoce las motivaciones del corazón. No hay nadie que pueda decirte, estas son las motivaciones. Y yo sé, hay gente que va a la universidad y estudia conductas, pero no puede conocer lo profundo, lo íntimo, el corazón, su mente. ¿Qué está haciendo y por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el motivo que está detrás? Por eso Jesús, cuando está con los discípulos antes de ir al cielo, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo el poder y la puedo ejercer de la manera
única, perfecta, correcta, que solamente Él lo puede hacer. No hay nadie más. No hay nadie más puede hacerlo. Entonces, dice aquí que son esas llamas, sus ojos son como esas llamas de fuego. A Jesús se le dio el juicio. En el libro de Juan, en capítulo 5, versículo 22, nos dice ahí que el Padre dice a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice el versículo 23. De la misma manera. No honras al Hijo, no honras al Padre que lo envió. Entonces todos los que están en contra de Cristo no están honrando al Padre. Aquí. Entonces fíjense aquí, todo el tiempo que los discípulos estuvieron con Jesús, el contraste que están viendo ahora, lo miraban con sus ojos y lo miraban a Él. Miraban los ojos, ya sea castaños o verdes, probablemente, oscuros. Juan conocía bien a Jesús, pero aquí mira lo que está mirando. Dice que Él está viendo que estos ojos son como fuego. Ahora el fuego puede ser algo bueno o malo, dependiendo para nosotros los cristianos de nuestra relación con Él. Dependiendo. Se quema la casa, fuego malo. Pero si hay una chimenea y hay fuego, fuego es bueno. Destruir o purificar. Él lo ve todo. Por eso es importante que debemos conocerlo en su verdadera dimensión, en su verdadera luz. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Esto no es así nomás. Un día todos vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Y sí, llegamos ahí a dar cuenta al Dios, somos salvos. Pero imagínate todo lo que hiciste, todo lo que tú o yo pretendía mostrar como obras y todo lo demás para Dios, pase por el fuego y quede nada, porque Dios dice, ¿sabes qué? Todas tus intenciones solo fueron para ti. Nada para mí. En el Salmo capítulo 11, versículos 4 y 5 dice esto, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces no solamente aborrece el Señor, y ojo con eso, una nota al margen, al que hace el mal, sino a aquellos que aman también el mal, que están en acuerdo con el mal. El Señor dice que los aborrece, porque Él conoce las intenciones de corazón. Entonces, fíjate aquí, nos dice que Él tiene estos ojos como llamas de fuego y sus pies, nos dice, semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Ahora, el bronce es el simbolismo para la justicia. Y habla aquí de sus pies. Sus pies, obviamente, hablan de que Él se puede parar justamente. O sea, que Él puede aplicar la justicia. Y la justicia que Él va a aplicar es resplandeciente. Pero también habla de alguien que ha pasado a través del fuego del juicio. Y que ha salido adelante con pureza refinada. Es lo que Jesús hizo. Por ese fuego el refinador. Entonces, bronce, ese metal que simbolizaba juicio, que simbolizaba sacrificio. Acuérdense que el altar de bronce es lo que se hizo de esa manera, porque eso es lo que simbolizaba. Y en el altar de bronce lo que se hacían eran los sacrificios. Todos los sacrificios eran hechos en este altar de bronce. Por eso le llamaban el altar de bronce. Ahí donde venían y presentaban a Dios sus sacrificios y donde Dios juzgaba, donde Dios pasaba por alto. Es lo que el Señor hacía. Ahora Jesús sufrió por la rebelión del hombre. Murió en la cruz.
sufrió. Ya el pecado ha sido juzgado. El hombre que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, pero los que no creen en Cristo Jesús, cuando Jesús regrese, Él va a regresar con estos pies semejantes a bronce bruñido para traer juicio, para traer esa ira ardiente sobre todos aquellos que rechazan a Jesús. Imagínate, cuando Él estuvo aquí, sus pies, sus manos, sus brazos fueron perforados por estos clavos. Pero ahora Él tiene estos pies de bronce bruñido, brillante, donde Él va a venir y va a traer juicio sobre todos aquellos que rechazaron a Jesús. Dice que su voz es como una voz, dice, de estruendo de muchas aguas. Y la idea aquí de esta voz de Jesús es una voz de poder, de majestad. La voz no de una caída, de una gotera, ¿ya?, de un chorro de agua, sino que la idea aquí es de una catarata poderosa. Ustedes los que han tenido la oportunidad de estar en una catarata grande como el Niágara o como las cataratas de Iguazú, ¿verdad? Es increíble el sonido. Bueno, aquí habla de este poder y majestad en su voz. En el Salmo 29, versículos 3 y 4, el salmista dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor está llena de majestad. Esa es la voz que tenemos que escuchar. A Él es que tenemos que prestar oído. Ahora, con tanta distracción, a pesar de que esta voz de Dios es clara y precisa, en este tiempo a veces no la escuchamos. Pero tenemos que entrenarnos, tenemos que aprender para poder escuchar a este Dios poderoso, majestuoso, que nos quiere hablar. Porque dice Juan aquí que su voz era como un estruendo. El Señor siempre ha querido revelarse, siempre. En Jeremías nos dice que va a rugir fuerte. Es la voz del Señor. Él va a rugir desde lo alto aquí. Entonces, Él nos ve, Él nos habla, pero también, fíjate aquí en el versículo 16, que tiene en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, dice, en su diestra, en su mano derecha. Y esto habla de soberanía, habla de seguridad aquí, habla de autoridad. Y Él tiene a estas estrellas simbolizadas, y vamos a ver eso, a estos ángeles, a estos mensajeros, ¿ya?, de Dios, en su mano, en su mano. Y dice aquí que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ahora, no estén pensando ahí que Jesús tenía agarrado con los dientes una espada, ¿ya?, sino que aquí la referencia es a la palabra de Dios. Y esta espada aguda de 2 filos es una palabra que tiene la capacidad de castigar la injusticia, el poder para poder traer juicio. Y no cualquier juicio. Este tipo de espada que se menciona aquí no es la misma que se menciona en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 17, o en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Que sí se refieren a la palabra de Dios, pero la espada es diferente. Aquí esto es una espada inmensa que puede cortar a un hombre por la mitad de un solo golpe, o abrirlo de un solo golpe, para traer juicio. Fíjate, en Apocalipsis, versículo 15 del capítulo 19, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, esta espada, la palabra de Dios,
es para traer juicio. Dios nos habla suavemente ahorita, pero un día esa voz es para traer juicio. Fíjate, el Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces suena como esa voz suave de Dios, pero aquí es la palabra de Dios fuerte. En el versículo 3 y 4 de Juan también nos dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre. Nosotros tenemos que estar familiarizados con la voz de Dios, porque cuando lo escuchamos a Él podemos seguir, podemos ir confiadamente. Y Él las llama, dice. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. Y la razón es, dice Juan, porque conocen su voz. Entonces, en su gloria, en esta revelación que está teniendo Juan aquí, suena esto como un rugido del mar, como una cascada, es una espada aguda de dos filos. Como dije, diferente a la de Efesios y Hebreos. Pero se refiere al mismo concepto. ¿Cuál? La palabra de Dios. Los dos pasajes, Efesios y Hebreos, se refiere a una espada pequeña. Pero aquí se refiere a una espada grande. Grande, como esa espada a la que cuando usted lee la historia de David y Goliat, o David venció a Goliat y le cortó la cabeza con su propia espada, una espada grande. Algunos decían que podía llegar a ser del tamaño la espada del soldado, grandísima. Y esta es la espada que se menciona aquí. Una espada para la guerra y una espada para juicio. El poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, no solamente restaura, sino trae juicio para aquellos que rechazan a Dios. Pero ve también esta idea para mí es ver a Jesús. ¿Se acuerdan Jesús con los discípulos? Les dice en Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a cuidar mi iglesia. Imagínate a este cuidador, Jesús, con esta tremenda espada. Cualquiera que venga a amenazar la vida de la iglesia, cualquiera que intente sembrar mentiras en la iglesia, cualquiera que venga a corromper la iglesia, como ocurre en el capítulo 2, él sacará su espada y la usará. Esta espada que trae juicio. Él protege a su iglesia. Es como que si aquí él estuviera diciendo, Juan, mira, yo estoy aquí con esta espada, yo edifico y cuido mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el protector de la iglesia? Es Cristo Jesús. Él es el protector. Pero fíjate, nos dice aquí que su rostro, no solamente en una espada, sino que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, este es el Cristo majestuoso que está hablando, que está viendo Juan. Glorificado. En cumplimiento con ese monte de la transfiguración, ese anticipo que ellos tuvieron ahí. Él es el glorioso sacerdote, profeta y rey. Como Él no hay otro. La roca que fue cortada no con manos. La que nos dice Daniel en el capítulo 2. De eso es. Que va a venir y conquistar al mundo. Entonces, aquí, esta es la única descripción que tenemos de Jesús, que se nos da a nosotros a través de la Biblia. La otra, como dije, está en Isaías 53:2. Nos dice que no tiene apariencia, sin hermosura. Pero aquí esto es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué vemos nosotros hoy día? ¿Cuál es el enfoque que la gente hoy día ve en los retratos modernos de Jesús? ¿O cómo usted lo está viendo? ¿De qué manera usted está pensando en Jesús? ¿Cómo Él es ahora? Bueno, tenemos que verlo ya no de acuerdo a la carne, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Porque Él está totalmente ahora
glorificado, exaltado, en poder, y es lo que va a venir. Entonces, cuando vemos a Jesús de esta manera, hay una reacción. Cuando entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, nunca vamos a poder permanecer de pie. Nunca. Yo no me doblo ante nadie. Duro. Si usted tiene esta revelación, vea lo que dice, cuál es el resultado de todo esto. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese es el mejor lugar para estar. En esa condición. Cuando usted ve al Señor Jesús, y es la respuesta, fíjense. ¿Qué hemos visto de Jesús? Su majestad, su santidad, su gloria, su poder, su justicia. Cuando Isaías vio esto, ¿qué dijo? ¡Ay de mí! Han visto mis ojos al Señor y yo soy un hombre de labio inmundo. Cuando Pedro reconoció quién era Jesús, cayó al suelo y dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Cuando el apóstol Pablo cayó al suelo, cuando vio al Señor, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la actitud. Esto es lo que produce ver al Cristo exaltado. Debe producir en nosotros una sensación en nuestros corazones de asombro. Es algo increíble, de reverencia, de temor. Y vea dónde está Juan aquí. No va a ser la primera vez que Juan va a caer al suelo. No va a ser la primera vez. En esta posición en la que él está. La gente a veces tiene miedo a la muerte, pero nunca estamos más vivos cuando estamos, como decía Spurgeon, muertos a sus pies. Porque cuando usted muere a usted y recibe a Cristo Jesús, Jesús le dice, vida eterna te doy. Entonces no debemos tener. Ese es el lugar. Vea lo que va a ocurrir. ¿Dónde quiere estar usted? Yo prefiero estar en ese lugar, muerto a sus pies, que estar en cualquier otro lugar sin Él y lejos de Él. Esta posición de Juan refleja el corazón. Refleja el corazón. Y a veces la gente se enorgullece tanto. Y a veces llegan a la iglesia con ese aire y los mismos ministros se enorgullecen. Y llegan así como aquí llegó. Y llegan y se sienten. ¡Wow! Cuando realmente entendemos quiénes somos y quién es Él, deberíamos estar ahí, de panzas, de rodillas, postrado. Ahí es donde realmente hay verdadera actitud de adoración, es cuando nos humillamos, arrodillados delante de Él. Manos que necesitan recibir. No manos que se exaltan. Es en ese lugar. Cuanto más yo conozco de Cristo Jesús, yo no puedo permanecer igual. Y esa es la revelación. Por eso Jesús es lo más importante. Porque cuando tú tienes a Jesús revelado en tu vida, no importa lo demás. Dios te lo va a revelar, pero lo más importante es Cristo revelado. Y vea, fíjense aquí las palabras de Jesús. Dice que, y Él puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome, no temas. O literalmente, deja de temer. Deja de temer. ¿Por qué debo parar de temer? Vea, Jesús le dice aquí, porque yo soy el primero y el último. Vivo siempre, eterno. El que vivo estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vea, varias cosas hay aquí para tratar más o menos de entender un poco esto. Primero que todo, fíjate, puso su diestra sobre mí. O sea, la idea es que está a la mano del favor, a la mano de la bendición.
Todo venía a través de la mano derecha. Cualquier disfrute, cualquier negocio, cuando se cerraba, es mano derecha. En el Salmo 18:35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. La diestra del Señor. A veces cuando piensas que tú, no, yo soy muy fuerte, yo salí y estás parado después de haber pasado una tremenda prueba, es porque su diestra te sustentó. Jesús viene y tocó. Esto es lo que Jesús hace. Esto es lo que Jesús hace. Toca a la gente, sana a la gente. Los levanta. Es eso lo que nosotros podemos esperar siempre de Él. Él no nos va a dejar. Él siempre va a decir, venid benditos de mi Padre, a los de la derecha, a los de la diestra. Y le dice, no temas, deja de tener miedo. Si usted y yo escucháramos la voz de Jesús ahorita y te dijera, no temas, audible así, ahora en este momento en su casa, donde usted está. La pregunta a lo mejor que usted se haría, bueno, ¿y por qué debo dejar de preocuparme? Bueno, el Señor dice, no solamente te dice no temas, sino también te dice por qué no te debes preocupar. Primero, porque yo soy el primero y el último, dice. Soy la revelación completa. Un título reservado solamente y exclusivamente para Dios. ¿Qué te quiere decir aquí? Bueno, yo soy Dios. Yo soy eterno. No soy una creación. Yo siempre he existido. Así que no temas. Yo estoy en todos lados. En todas partes. No debes tener temor. Debes confiar en Él. Porque Él es el que consuela. Dice el versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Fíjate aquí, 3 razones para confiar. Primero, no necesitamos temer a la vida, porque Él es el que vive. Él, primero y el último. Autor y consumador de nuestra fe. Él es el viviente. No debemos temer a la muerte, porque murió y conquistó la muerte. O sea, no le temo la vida, no le temo la muerte. Y no debemos temer a la eternidad. Porque Él tiene las llaves, dice, del Hades y la muerte. Encierra todo lo que yo no conozco, Él lo conoce. Todo lo que yo no he visto aún, Él ya lo vio. Y Juan, caído, el Señor le dice, no tengas miedo, levántate. Entonces, cuando el Señor quiere revelarse a usted y revelarse a mí, no es para asustarnos, no es para alejarnos, sino es para acercarnos. Por eso como cristianos necesitamos esa revelación desesperada de Jesús. Y eso es lo que el mundo necesita ver, es a Jesús. Y usted debe venir a Jesús hoy, porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. O sea, no morirá nunca. Y si Él no muere, usted tampoco. Yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Él no te puede dar algo que no tiene. Y nos da la vida. Fíjate, estuve muerto. O sea, mi cuerpo sufrió hasta el extremo, pero vivo para siempre. Y eso tú debes recordar. Si tú sufres, y no sé cuánto es el sufrimiento que puedas llegar a tener, tú tienes vida eterna. Vida eterna. Y el Señor dice que intercede por nosotros. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Vive por siempre para interceder por nosotros. ¿Cuánto tiempo estaremos seguros? Pues siempre. En Cristo
Jesús. Y vea esto aquí, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. O sea, en otras palabras, es lo mismo que dice Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es la estrategia? Es producir miedo, es producir pánico. Trata de llevarnos a un punto en donde en lugar de servir, como estamos en pánico, atemorizados, no lo hagamos, cuando debiéramos estar sirviendo. Produce el engaño, la mentira, el pánico en la gente para que conozca la verdad. No, no conozcan la verdad. Produce pánico, miedo en tu vida para robar la adoración a Dios. Porque estamos tan atemorizados y nos olvidamos de quién es el que está sentado en el trono. Nos hace producir o nos produce miedo y trata de producir eso para que seamos perezosos en las cosas de la iglesia. Entonces, hay dos equipos. Hay un equipo que gana y un equipo que pierde. ¿En cuál quieres estar tú? Jesús tiene el gobierno supremo, él va a ganar. Él ya venció. Pero hay gente que cree, insiste y le cree al enemigo. A este Jesús es el que necesitamos ver. A este Jesús necesitamos nosotros conocer, el que nos dice que nos ama. Pero no solo eso, sino que también dice que quiere usar nuestra vida. Entonces a veces vemos a Cristo solamente a veces como en la cruz, como este cordero inmolado. Pero debemos verlo también como este Señor resucitado, vivo, en poder. Y el poder que Él tiene lo pone a disposición para cada uno de nosotros aquí. Él es el que intercede por mí. Él es el que está cuidando por mí. Yo no sé si eso te da esperanza, confianza, seguridad. Acuérdate, Él prometió: no te dejaré nunca. Nosotros somos muy buenos para romper nuestras palabras, nuestros compromisos, pero Él no lo va a hacer. Ahora, fíjate en este detalle que es importante, porque a veces existe esta idea de que el infierno, el diablo es el capitán del equipo ahí, él es el jefe, que Él es el Señor del infierno. Es más, algunos piensan que tiene autoridad y poder para determinar vida y muerte. Error. ¿Lo mató el diablo? No. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el poder. Fíjate, nos dice aquí que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él es el que tiene el poder. Podemos confiar en Él. Él nunca le va a pasar las llaves al diablo para que siga ok. Acuérdense con Job. Toca todo, su vida no puedes tocar. ¿Lo pudo hacer? No lo pudo hacer. ¿Ganas de matarlo tú? Claro que te va a haber tenido. Pidió a Pedro para zarandearlo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Es en el tiempo de Dios, no es en otra cosa. Él es el Señor. Es en Él el que confiamos, el que tiene el control. Entonces, ¿cuándo me va a tocar a mí? Cuando te toque. Y cuando llegues arriba vas a dar cuenta que era tu tiempo. Ni antes ni después. Y termina aquí, versículo 19 y 20, dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí está el bosquejo de la carta. Fíjate, las cosas que has visto, el capítulo 1, el capítulo 2 al 3, las cosas que son, y el capítulo 4 hasta el 22, las cosas que sucederán después de estas. Escríbelas, conócelas. Él nos da aquí el bosquejo de este libro. Ahora, para poder Él primero hacer todo lo que hizo, nos dice Juan que Él primero tuvo que escuchar. Juan vio. Luego cuando Juan vio a Cristo, dice que cayó. Y luego que cayó, rendido ante Él, Dios
lo tocó, lo reavivó, lo levantó y luego lo comisionó. Corazones quebrantados es lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere hacer. Nunca nos va a poder usar por completo mientras yo siga orgulloso en mi corazón. Moisés es el ejemplo. Dios lo quebrantó y lo llevó hasta cuando él se dio cuenta que no era nadie. Nadie. Entonces dice, escribe, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros, los pastores. No tiene sentido enviarle una carta a un ángel para que luego el ángel la mande de vuelta, no. Siervos. Y a las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjate, el misterio dice aquí, algo que estaba escondido, pero ya Dios ya lo reveló. ¿Qué hemos revelado aquí? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado sobre sí mismo? ¿Qué sabemos nosotros ahora con certeza acerca de Jesús? Primero ya sabemos quién es el que está aquí, es Jesús. Él es el Cristo. Hemos visto que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe, el rey de los reyes de la tierra. Es aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. ¿Qué más hemos visto de Él? Que Él va a regresar en las nubes, que Él fue traspasado, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, que Él es el Señor, Él es todopoderoso, Él es el Hijo del Hombre. Fíjate lo que hemos visto, todo esto aquí en este primer capítulo, de Cristo Jesús. El que estuvo muerto, dice, el que vive estuvo muerto y está vivo para siempre. Este es Jesucristo. ¿Es Jesús para ti esto hoy? ¿Todo lo que vimos? Fíjate, Él está en medio de nosotros. Ahorita, ¿dónde estás? O aquí. Él ve, escucha, conoce nuestros corazones. Él nos ve. Necesitamos comenzar a sensibilizar nuestra voz y comenzar a girar para verlo. En perspectiva, ¿quién es Él? En poder, en gloria, en majestad. Es algo increíble, sorprendente. Que este que está en gloria, en poder, en majestad, está con usted. Para el cual usted está viviendo, o debiéramos estar viviendo. ¿Quieres tener verdadera paz? Conoce a este Jesús. Pero esta verdadera paz se produce conociendo quién es Jesús y qué ha hecho. Él ya lo ha mostrado aquí. Entonces, la próxima semana seguimos con esta visión que Juan está teniendo. Capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos quién tú eres. A veces, Señor, se nos pasa por alto eso. Se nos olvida quién eres tú, dónde estás tú, cuál es tu poder, tu gloria, tu majestad. Que el estar humillados y rendidos ahí a tus pies es el mejor lugar siempre para estar. Que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos amas y lo mostraste al morir por nosotros en la cruz. Y que también, Señor, quieres salvar a todos aquellos que no te conocen. Oro, Señor, en esta mañana. Si hay alguien que nos está mirando, que no te conoce, que pueda venir a este Jesús, a un Jesús que murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre, en gloria, poder y majestad, intercediendo por nosotros. Y que un día regresará para traer a cada uno el pago, la justa retribución de lo que hicieron. Pero sabemos, Señor, que estando en ti no hay condenación. Señor, te pido que toques los corazones
Si hay alguien, Señor, que está viviendo lejos de ti, un Cristo lejano, viviendo una vida de temor, sabiendo de que tú eres el que tiene el poder sobre la muerte, el Hades, y que tú, Señor, nos tienes en tus manos, esas preciosas manos, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias. Y si hay alguien aquí en esta mañana que quiere dar este paso de fe y recibir a Jesús como Señor, reconociendo que es pecador, reconociendo la necesidad de Él, puede orar esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te acepto y te recibo como el Señor, Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame y hazme una nueva criatura. Cambia mi corazón y mente y ayúdame a servirte. Te recibo, Señor, y te acepto como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, también queremos orar por nuestros hermanos y te pedimos, Señor, por el país. Ya me está pidiendo por el país y oramos, Señor, porque es nuestro deber orar para que tú, Señor, uses a tu iglesia para que sea luz y sal en este país, Señor. Para que tú, Señor, puedas mostrar a través de tu iglesia, Señor, tu grandeza. Levanta hombres, Señor, íntegros para gobernar, para que dirijan los destinos de esta nación. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes siempre a estar orando, entendiendo que estamos viviendo en estos tiempos, Señor, difíciles y finales, Señor. Oramos por el país, oramos por provisión para los que no tienen. Te pedimos, Señor, trabajo. Oramos, Señor, por doña Berta, pidiéndote por su salud, Señor, para que tú en tu gracia, Señor, en tu misericordia, Señor, la toques. Que alivie sus dolores, Señor, y restaure, Señor, su salud. Te lo pedimos, Padre. Oramos por Juan Luis, Señor, también. Continúa tú, Señor, fortaleciéndoles en su fe en medio de todo esto y que tú estás en control. Obra un milagro, destapa, Señor, todo lo que tengas que destapar en sus arterias, Señor. Hazlo tú, Señor, te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, por la hermana de José Abraham, Señor. Por Marcia, te pedimos por ella, Señor, por su hermana en Cristo, Señor. Sánala, tócala, Señor. Restaura su salud, Señor. Por Santiago, Señor, por este niño que va a comenzar la quimio, Señor. Oramos por un milagro, Señor, para que no sea necesario eso. Pero tú estás en control. Trae paz a sus familias, Señor. En este momento, que ellos puedan ver a este Cristo exaltado, glorificado, amoroso, misericordioso, que está ahí, Señor, teniendo el control y cuidando de Santiago, Señor, y de todos aquellos, Señor, que están enfermos. Te lo pedimos, Señor, y gracias una vez más, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Damos gracias, Señor, y ponemos todo esto en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar algunos anuncios. El lunes vamos a tener oración. Tener tiempo de apartar ese tiempo para orar por Zoom, para que se conecten a las 7, los que quieran. ¿Ya? Siempre es bueno orar. El martes tenemos servidores, todos los servidores a las 7 por Zoom. Es importante que te conectes para
comentarte algunas cosas que Dios está haciendo. Entonces, para que puedas tener ese tiempo. Martes. Jueves seguimos con el libro de Cantares. Espero que sea de bendición. El sábado, mujeres a las 3:30. Se reúnen las mujeres por Zoom. Están todas también invitadas para que se conecten. Ahí estén teniendo ese tiempo, de ese espacio tan importante a través de Zoom. Y el próximo domingo nos vamos a volver a reunir en el Hotel Cibeles. Sí, escuchó bien. Nos vamos a volver a reunir en el Hotel Cibeles a las 10 de la mañana. Vamos a poner ahí el formulario para inscripción y la fecha hasta la cual va a estar ese tiempo ahí para inscribirse es hasta el miércoles 7, durante todo el miércoles. Entonces ya los que fueron saben cómo es. Ya estamos cumpliendo con todos los requerimientos y los protocolos, cubrirse la boca, distanciamiento, etcétera. Y la llegada, pueden ya llegar desde las 9:30 de la mañana. Entonces, también recordarles, y gracias a Dios nos fue bastante bien el domingo anterior, es que si se inscribe, asista. Y si no va a poder por alguna circunstancia realmente que se da, ¿verdad? Que no tiene usted control, llame para poder llenar ese campo con alguien que a lo mejor pueda quedar en lista de espera. Entonces, si no va a poder llegar, si se inscribió, o lo ideal es que llegue. Si pasa algo, entonces avísenos para poder también darle la oportunidad a otra persona, porque si tú no nos avisas, nosotros quedamos esperando y ese campo, si no llega, se pudo haber ocupado y no se ocupó. Entonces, se va a poner ahí el formulario, y lo importante también es que si usted está y quiere invitar a alguien, lo puede hacer. Lo puede hacer. Ya, solamente inscríbanlo. Tienen que inscribirse todos. Ya, inscribirse en el formulario que se está mandando en este momento o al final ahí del estudio. Entonces, es una bendición. Más adelante le vamos a seguir comentando de todo lo que el Señor está haciendo y nos está guiando a hacer como iglesia, y les seguimos pidiendo sus oraciones. También recuerden que las ofrendas son siempre a través de Simpe, a través de transferencias, y si necesitas oración, está ahí siempre ese número para pedir oración para aquellos que a lo mejor están necesitando. Entonces, anímese en el Señor, inscríbase, ya, aproveche porque los cupos son limitados. Acuérdense, hay un número mágico ahí que se tiene que llenar, y ese es el número al que buscamos. Entonces, anímese, ya, y ora al Señor para que, si usted dice, bueno, no sé, quién sabe, a lo mejor podría ser, que el Señor le diga, sí, es el tiempo para poder estar y compartir y adorar juntos al Señor. Nada más, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que tengan una bonita semana, y que esta semana sea una semana en la cual ustedes puedan ver a Cristo de una manera como nunca antes lo han visto en su vida. Trabajar y obrar, caminando de su mano, en su gracia y en su misericordia. Que Dios les ayude, trayendo paz, consuelo, fortaleza y sanidad a la vida de cada uno de ustedes. Les amamos, y si Dios lo permite, entonces nos seguimos viendo a través de Zoom, a través de Facebook Live, el jueves, y el domingo siguiente en vivo y en directo para los que lleguen ahí y se inscriban. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Les amamos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.